así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y antes de iniciar el tema de hoy, que es realmente fascinante, vamos a hablar de nuestros auspiciantes. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México está en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irwin Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina en computadoras, arreglos de computadoras y laptop. Hoy un tema muy interesante que se llama Desastre Fluvial en Sudamérica. Y como invitado especial a nuestro amigo Luis Bemetiu. Héctor, con vos está nuestro invitado. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Esperá que ponga una luz y ya estoy. Un segundo. Y habla un poco más alto. Bueno, ¿por qué no hacer la introducción que se fue a buscar otra luz? Ahora sí, ahora se ve mejor. Mucho mejor. Ahora sí. Ahora está fantástico. El tema es de suma. Y habla un poco más alto, ¿puede ser? Sí, pongo el micrófono más cerca, ahí me escuchas mejor. Ahí está, un poco más alto, sí, a ver. El tema es de suma importancia porque afecta a varias naciones del Cono Sur. ¿Todo bien? ¿Estás escuchando bien, Luis? No te escucho a vos, a Héctor no. A ver, habla más fuerte, amor. No creo que sea un problema de... Tampoco lo escucho. A ver ahora. ¿Ahora se escucha? No, todavía no. Me parece que es un problema de tu audio. ¿Mío? Sí, de tus auriculares o de algo, porque acá se está escuchando bien. A vos te escucho perfecto. Bueno, pero yo tengo un vozarrón tremendo. A ver. Hola, buenas tardes, aquí Buenos Aires. A vos se te escucha un poco bajo. ¿No tenés forma de subir un poco el volumen? No, yo no. A ver, espera un segundo. A ver esto. A ver, volví a hablar. Hola Mónica, ¿cómo te va? Más, a ver. Guillermo, a ver, habla vos, Guillermo. Sí. Hola. Bueno, a ver si te escucha Héctor. Héctor, Se lo escucha bajo. ¿Cómo escuchás, cómo recepcionás mi voz? Ahora mejoró un poquito, pero bueno. Es No bajo. te escucho. Sí, muy bajo tu volumen. Yo recién tuve clase y me escuchaban perfecto, por eso te digo que no tuve problemas con... A ver con este. A ver si escuchás mejor con ese. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora te escucho mejor, sí, mejoró. Ahí está. Bueno. Ahora sí te escucho mejor, Héctor. Entonces vamos a pasar a hablar sobre el tema. La directora preguntó acerca de la naturaleza del título y qué significaba. En realidad es algo de suma importancia porque está afectando a varios países del cono sur del continente. Sí. Y esa ahora denominada hidrovía representa
corazón del tráfico comercial de, para algunos casos como el del Paraguay, la más importante forma de comercialización que este país tiene, porque el 80% de sus productos se trasladan por esa vía fluvial. No tanto para Argentina y Brasil, que tienen costas atlánticas, o sea que tienen salida al mar. Pero te voy a dar un dato. El 80% de los productos cerealeros, ¿no? Ya sea cereales en sí, productos... Se te escucha muy bajo, Luis. Se te escucha muy bajo. Es un problema de tu micrófono. No puedo mejorar, ¿eh? Porque entonces no se puede escuchar bien lo que me hablas. A ver, déjame ver si puedo. Sacámoslo de los micrófonos de ahí. A ver esto. Estas son las cosas que pasan cuando hacemos programas en vivo. A ver si ahora te puedo escuchar mejor. A ver, decinos. Ahora no te sale ni la voz. Ay, Dios. Sepan perdonar, se quedó sin audio. Cerró el micrófono, ese es el problema. Cerraste el micrófono, Luis. Está tu micrófono cerrado. Me indica que está cerrado en tu Zoom. Porque sepan esta interrupción. A ver ahora. Sí, se desconectó recién, ¿eh? A ver ahora. Está conectado el Zoom, ¿eh? Ya está. A ver si podés hablar más alto. A ver. Hola, Mónica, ¿me escuchás? Muy bajo, pero tratá de hablar. Mientras lo escuches a Héctor. Bueno, El problema es que no tengo el escucho. micrófono acá pegado, ¿entendés? O sea, bueno. A no ser que hagamos la entrevista por el celular, yo también no tengo problema. Es que el problema es que si lo hacemos por el celular no me sale en el Zoom. Espérate. Vamos a hacer esto, vamos a intentar. Espérate. No, pero yo me conecto al Zoom a través del celular. A ver, hacelo entonces. Bueno, me aguardás un segundo y ya lo hago. Si vos querés continuar mientras él está haciendo esto. Mientras tanto, yo te conecto al Zoom con el celular. Tenemos un pequeño inconveniente técnico que está relacionado con el sonido. Vamos a tratar de conectarnos por otra vía. Sepan perdonar, estas cosas pasan. Y bueno, vamos a ver cómo nos conectamos con él. Vamos saludando a Ana María de Leo, que nos está mirando desde Argentina, y a Araceli Vera, que nos está viendo también desde acá de Las Vegas, y estamos tratando de conectarnos para no perdernos esta información que es tan importante y que está relacionado con la sequía que está de alguna manera trayendo inconvenientes muy serios a la Argentina y a los países aledaños. A ver ahora si, vamos a ver si se puede conectar ahora. Mónica, ¿me escuchás ahora? Ahora está mejor, ahora está mucho mejor. Ahora sí.
A ver ahora. Porque estaba conectado a través de la computadora, ¿sabes? Ahora lo cambié al celular. Perfecto. Pero espera, te voy a escuchar con micrófono para que no haya retorno con audífono, perdón. Perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿Ahí me escuchás bien? Héctor, ¿lo escuchás Sí, bien? sí, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, no. Lo resolví de otra manera. Viste, con la tecnología, enseguida resolver las cosas. Sí, los que saben, los que no saben siguen esperando. Sí. Lamentablemente no tuvimos tiempo para hacer un enlace una más previa, adecuado. como se dice. Y bueno, yo soy responsable porque recién suspendí mi clase. Yo trabajo como docente, le cuento aquí a tu audiencia. Entonces doy clases en este tiempo que estamos en la pandemia todavía, doy clases por Zoom, o sea, mantengo la presencialidad pero a través del Zoom. Y yo trabajo generalmente en horario nocturno, 17 a 23 horas, de 19 a 23. Entonces ahora hice una interrupción hasta que terminemos esta charla y después sigo. Bueno, agradecemos. Bueno, recién Héctor me preguntaba sobre el tema de la hidrovía, ¿sí? Sí, Bueno, la hidrovía, agradecemos tu sí. participación. Y bueno, Gracias. en esa presentación que queríamos hacer, en esa presentación que queríamos hacer era detallar tus logros académicos y la justificación para nosotros de solicitar tu concurso en este problema que tiene características, por lo menos visto desde tanta distancia como estamos nosotros, características muy graves. Hay una serie de preguntas que desearía hacerte que, sí, claro. Por ejemplo, te las digo y después las contestás en el orden que vos desees. Una era ¿qué papel juegan las represas en los problemas existentes? 2. ¿Qué solución aportan estas represas y qué problemas crean? 3. Causa de la bajante de las aguas. 4. ¿Son reversibles estas consecuencias? Y 5. Implicaciones económicas para los países afectados de esta bajante. Es un tema que, bueno, da para muchas reflexiones. En mi caso, Sí, la por preocupación supuesto. por arrojar un poco de luz sobre esta cuestión tiene un profundo sentido emotivo que arranca desde mi niñez. Vete más atrás. Cuando era muy pequeño, acompañaba a mi madre en viajes en embarcaciones que atravesaban el río Paraná entre la provincia del Chaco y la de Corrientes. En esa época no estaba construido el puente que une las dos provincias y muchísimo menos el túnel subfluvial que aguas más abajo une a Entre Ríos con Santa Fe. Así que esos recuerdos estriban en que en esas embarcaciones que transportaban a los pasajeros de una a otra orilla, yo podía asomarme por una de las ventanillas y dejar fluir las aguas del río y las burbujas que producía la embarcación entre los dedos de mi mano. Eso me quedó como una postal, una fotografía de esos recuerdos imborrables que me unían a el tremendo caudal que tenía en esa época el río. Y hoy me cuesta mucho entender desde esta distancia, ya que estamos a muchos miles de kilómetros acá en Las Vegas, entender qué es lo que pasó
Por eso, las preguntas que te hice... lo que me decís, porque es muy parecido a mi experiencia. Yo nací en Posadas Misiones, que es una ciudad ribereña, a orillas del río Paraná, justamente el tema que estamos conversando. Y eso, como me decía, a mí me ha pasado porque nosotros íbamos muy seguido a la ciudad que está enfrente a Posadas, que se llama Encarnación, que queda en la República del Paraguay. Bueno, transitamos siempre en lanchas en esa época, ahora ya también existe un puente que une Posadas con Encarnación, y ahí el río tiene un ancho muy importante, de más o menos 5.000 metros, de orilla a orilla, entre Posadas y Encarnación, y con un caudal muy importante. Y bueno, ahora esa ciudad que es Posadas, donde yo nací, y donde de ahí me vine a estudiar a Buenos Aires, ha sido totalmente transformada por la construcción de la represa de Yacyretá. O sea, si bien la ciudad de Posadas está a 100 kilómetros aguas arriba de la represa de Yacyretá, ha quedado parcialmente inundada por el dique. O sea, cuando se construyó Yacyretá, en varias etapas se hizo la construcción. En la última etapa, el nivel del río en Posadas subió 6 metros. Vos imaginate lo que significa eso, el daño ambiental que produjo, y por supuesto el ente binacional, que es el que se encarga de regular todas estas cuestiones de la represa Yacyretá, ha transformado Posadas. Hoy Posadas es una super ciudad. Cuando yo me vine a Buenos Aires tenía 70.000 habitantes y hoy supera los 300.000 habitantes. Es una super ciudad. Una super ciudad. Bueno, esto es un poquito para recordar nuestra historia, y justamente lo que me dice Héctor de sus viajes entre Chaco y Corrientes es muy parecido a lo que me pasó a mí entre Posadas y Encarnación. Si bien Corrientes está unos 300 kilómetros aguas abajo de Posadas. Y yo recuerdo también que hacíamos con mi mamá, una sola vez hice el viaje, ¿no?, en un hidroavión que recorría desde Posadas hasta Buenos Aires. Tardaba 8 horas en el recorrido que hoy se hace que más de 8 horas, no me acuerdo. Iba volando sobre el río el hidroavión. Estoy hablando de los años 60, ¿sí? Bueno, ya pasó, estamos acá para hablar de lo que está ocurriendo actualmente. Ustedes saben de que la hidrovía es una infraestructura regional fluvial sudamericana que pretende ya desde hace muchas décadas, más de 30 años, la interconexión de las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y el Río de la Plata. O sea, pretende llegar desde el Mar Caribe hasta Buenos Aires, recorriendo todo el continente sudamericano. Bueno, ese sueño de construir esa hidrovía, sigue vigente. Hasta ahora funciona la del Orinoco, el Putumayo en Colombia, Brasil, que une con el río Amazonas, y la que estamos interesados en hablar es la hidrovía del río Paraná, Paraguay. ¿Entienden cómo funciona eso? ¿Sí? El río Paraná es un río que tiene una longitud de casi 5.000 kilómetros, es el segundo río más largo de Sudamérica. Es comparable, en algunos casos lo comparan con el río Mississippi, si bien el Mississippi tiene un caudal mayor, pero por la magnitud y la envergadura del río es parecido, ¿sí? Y la hidrovía que existe en Estados Unidos sobre el río Mississippi, junto con el Missouri y el río Ohio también, es quizás comparable a esta hidrovía. Si bien el Mississippi, Missouri, Ohio es una hidrovía que recorre solo Estados Unidos, este caso es mucho más complejo porque están involucrados varios países, ¿sí? Hablamos de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. O sea, el Mercosur, los 4 países miembros del Mercosur, más Bolivia, que es un miembro
no activo, sino que es un miembro que generalmente es invitado a participar de las reuniones de Mercosur. Bueno, el río Paraguay, en este caso, es el que nace en Brasil y luego hace límites con Bolivia y Paraguay y finalmente casi 300 kilómetros frontera argentina con Paraguay. Finalmente desemboca en el río Paraná. ¿Está bien? Y es un río importante de 2.000 y pico de kilómetros de longitud. Exactamente, el río Paraguay tiene 2.695 kilómetros. Su cuenca es de 1.170.000 kilómetros cuadrados y tiene un caudal medio de 4.300 metros cúbicos por segundo. Pero me hablé mucho y me canso. Bueno, el río Paraguay forma frontera con Paraguay y Argentina y en los últimos 250 kilómetros de su recorrido hasta que se une con el río Paraná. ¿Está bien? El río Paraná, cuando se une con el río Paraguay, lleva un caudal medio de 17.000 metros cúbicos por segundo, más o menos. Estoy hablando con cifras para tener idea de la magnitud de los ríos, nada más. ¿Bien? Algunos, por supuesto, de conocer de geografía, pero bueno, estos datos son, digamos, significativos en ese sentido. Tal vez habría que mencionar qué aporte hacen el Pilcomayo y el Bermejo. Bueno, muy menor, porque el Pilcomayo no llega a 1.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? O sea, el Pilcomayo y el Bermejo son ríos que desaguan en el río Paraguay, ¿sí? Justamente el Pilcomayo nace en Bolivia y hace frontera entre Argentina y Paraguay, exactamente al norte de Argentina, es la provincia de Formosa, ¿sí? Justamente la provincia de Formosa está encerrada por esos ríos que son bastante paralelos, que digamos el río Pilcomayo y el río Bermejo, ¿sí? El río Bermejo aporta una enorme cantidad de sedimentos al río Paraguay, por eso son ríos aluviales, ¿sí? Que llevan mucho sedimento. Ese es otro tema que también me gustaría luego comentar sobre la cuestión de los sedimentos. Estos ríos afluentes, ¿están sufriendo también la bajante por sequía? Sí, mirá, afecta bastante todo. Ahora te voy a contar sobre este tema de la bajante. La fuerte caída del caudal impacta directamente en las principales hidrovías, ¿sí? Sobre todo la hidrovía Paraguay-Paraná. Digo Paraguay-Paraná porque es quizás para el Paraguay es fundamental porque exporta prácticamente todo, tanto exporta como importa, ¿sí? Casi toda su producción a través del río Paraná. Después te quería comentar porque hoy leí justamente un artículo del ABC de Paraguay donde habla de este tema, ¿sí? Porque se empezó a mejorar un poco ahora por cuestión de lluvias en el Brasil, un poco mejoró el caudal del río, ¿sí? Hoy justamente acá tenía un artículo, después te lo voy a comentar, de cómo ya mejoró bastante y de un modo bastante importante, por suerte, por las lluvias que estuvieron aconteciendo en septiembre, octubre, en la alta cuenca del río Paraná, ¿está bien? Si bien el Paraguay aún sigue siendo afectado, ¿sí? Porque el Pantanal, donde nace el río Paraguay, sufre los daños de esta sequía tan tremenda que afectó a toda esta región, vinculada muy fuertemente con el cambio climático, con la deforestación de la selva amazónica, porque en la selva amazónica donde se genera todo el caudal de humedad que luego en forma de lluvias abastece a estos ríos, que son ríos de origen pluvial, ¿sí? O sea, se abastecen de lluvias, no como otros que son ríos que se abastecen de agua de deshielo, y hay muchas otras formas, ¿sí? Pero estos son ríos pluviales, por eso la sequía afectó tanto el caudal de los ríos.
y afectó no solo a la navegación, sino a otras cosas muy graves, ¿sí? Bueno, acá podríamos adelantar entonces una de las últimas preguntas, que es, ¿esta situación tiene posibilidades de reversibilidad? Sí, por supuesto, porque al llover ya se está solucionando, ¿sí? Y también tiene que ver con una cuestión de un fenómeno meteorológico que sucede en el Océano Pacífico, que se llama el fenómeno de la Niña, ¿sí? Porque hay dos fenómenos, uno el Niño y el de la Niña, ¿sí? El de la Niña es que estaba pronosticado que es un fenómeno que trae sequías a toda la región, ¿sí? Complejo, yo no conozco demasiado de meteorología, así que no me voy a meter en eso, pero lo menciono porque es un fenómeno que afectó o sea, tuvo que ver con todo esto, ¿sí? Además de la deforestación del Amazonas y del calentamiento global, ¿no?, que sufre el planeta entero. Así que bueno, es un problema que tenemos que resolver en la humanidad porque es complejo, sí, muy complejo, y pone en serio riesgo muchas cosas. Claro, pero en el caso particular, en este caso en particular, hay una responsabilidad directa, es obligatorio decirlo, de la actividad forestal de Brasil. Ah, sí, fundamental. Como países comprometidos con el problema, pero que no somos no son los causantes del problema, ¿cómo pueden lograr que amaine la intencionalidad de deforestar el Amazonas, que implica no solo riesgo a Sudamérica, para todo el planeta, porque es el pulmón del planeta? Claro, pero ahí está el tema. El hambre que tiene el ser humano de consumismo está llevando a esta hecatombe, ¿entendés? O sea, si deforestan el Amazonas, sí, es por algo, ¿entendés? O sea, la necesidad, por ejemplo, de ocupar selva para el ganado vacuno, etcétera, ¿entendés? Sí, o sea, para queman la selva, etcétera. y claro, es lo que han hecho acá en la Argentina, en Salta, en Misiones, que era una selva increíble, hoy casi no tiene selva, ¿sí? Si vos vas en vehículo y transitas por esa zona donde era la selva paranaense, el único reducto de selva paranaense que subsiste es lo que hay en Misiones. En Brasil ha desaparecido la selva y en Paraguay ni te cuento. O sea, han deforestado todo y plantaron soja, ¿entendés? Lo mismo en la selva misionera, deforestaron la selva natural para plantar pino, y el pino no tiene la misma capacidad de generación de humedad que tiene la selva natural, ¿sí? Bueno, es un problema complejo, que tiene que ver con el hambre y la ambición del ser humano, ¿está bien? Sí. O sea, ya excede a echarle culpas a un gobierno brasilero, si bien Brasil tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Hay un dato de que no te puedo decir la cifra exacta, pero son miles de hectáreas que por año desaparecen de selva, tanto en el estado de Amazonas, de Brasil, como Piauí, los estados del norte, ¿sí? Principalmente Piauí, Amazonas, que son estados que son recorridos por el río Amazonas en Brasil, ¿no? Bueno, y ahí la deforestación es tremenda. Hay que recordar también un caso histórico, que es el de la provincia de Santiago del Estero, deforestada los montes de Quebrachales para hacer los durmientes de los ferrocarriles construidos por los ingleses. Sí, señor. Pero o además, sea, no es de ahora esto. No, es muy largo. Una cosa que viene, claro que sí. Ahora el tema es difícil de resolver, muy difícil, por esta cuestión, ¿sí? Tendría que haber un convenio entre todas las naciones del mundo
para que esto se pueda resolver, porque pasa en Sudamérica y pasa en África, ¿sí? El río Congo también está seriamente afectado por esta deforestación que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Bueno, hay que ponerle de alguna manera en conocimiento a la gente de que esto hay que pararlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, además de estas cosas... Tu provincia natal también ha sido testigo de esta forma de industrialización de la madera, porque yo recuerdo transitar por esa querida provincia en la década del 70 y ver cómo se habían sustituido los antiguos bosques por plantaciones de pino. Estamos hablando de Misiones, no estamos hablando de Brasil. Bueno, pero Misiones es una cuña que está metida justo entre Brasil y Paraguay, ¿entendés? Donde para la gente que por ahí está en la audiencia y no tiene un conocimiento, Misiones, imagínense las cataratas del Iguazú, ¿sí? El río Iguazú, justamente por problemas de sequía, este año el río Iguazú estuvo casi seco y las cataratas, ¿no?, que es una de las declaradas 7 maravillas del mundo naturales, se secaron prácticamente. Ahora han vuelto a recuperar el río recuperó, no totalmente, porque aún hay saltos del río que se han secado totalmente, ¿sí?, de las cataratas. Ahí en el río Iguazú, otro de los temas muy graves es la cantidad de represas que Brasil ha construido sobre los ríos. Sobre el río Paraná, aguas arriba de la más grande de todas, que se llama Itaipú, hay más de 10 represas, y sobre el río Iguazú también. Ahí nomás, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, hace poco Brasil construyó una represa muy grande y para llenar la represa tuvieron que secar el río aguas abajo. Prácticamente las cataratas también desaparecieron. Así que eso también, el uso de la energía hidroeléctrica afecta muy fuertemente, produce un impacto ambiental tremendo sobre todas las comunidades, sobre la selva, qué sé yo. Si bien el beneficio económico es importante, por la escasez energética que sufren países y todos, bueno, sobre todo Brasil, que tiene una población muy importante, ¿sí? ¿Cómo afecta la represa la navegabilidad de los cursos de agua? Mira, el Itaipú, por ejemplo, para tener una magnitud, te voy a dar unos datos de Itaipú que tengo acá, rescaté hoy, bueno, hoy no, el otro día. De Itaipú está en el Alto Paraná, es una represa compartida binacional entre Brasil y Paraguay. Hasta el año 2011 era la más grande del mundo, luego fue superada por la represa de Three Gorges Dam, que está sobre el río Yangtze en China, que es casi el doble de la de Itaipú. Así que imagínate, te doy una magnitud de Itaipú. Itaipú tiene una potencia instalada de 14.000 megawatts. Para comparar, ahí ustedes muy cerca de Las Vegas tienen un ícono de represa que es la Hoover Dam, que es sobre el río Colorado, entre los estados de Arizona y Nevada. Esa represa, esa central hidroeléctrica, produce 2.000 megawatts más o menos, ¿está bien? Contra 14.000 de Itaipú, así que es 7 veces más productivo. Imagínate lo que es Itaipú. Itaipú tiene un dique de 200 metros, o sea, es una cosa descomunal. Bueno, fue construida sobre en esa época se llamaban Salto de 7 Quedas, de ahí viene el nombre, porque Itaipú quiere decir piedra que hace ruido en el agua, y quiere decir agua. Itaipú es piedras que suenan en el agua, ahí viene el nombre, ¿sí? Lo mismo Yacyretá, también es un nombre guaraní, que quiere decir tierra de la luna, porque Yací quiere decir luna, ¿sí? Entonces,
Yacyretá quiere decir tierra de la luna. Y Yacyretá también es la segunda más grande después de Itaipú, también es enorme, tiene una capacidad, ya te digo, Yacyretá, tengo acá los datos, produce 3.200 megawatts contra 14.000 de Itaipú, ¿entienden? O sea, y eso es gigantesco. Yacyretá tiene un lago de 100.000 hectáreas, es enorme, es un tamaño de un estado prácticamente el lago de Yacyretá. Lo que ocurre, la diferencia entre Yacyretá y Itaipú, es que Yacyretá es de, digamos, llanura, no es, el río no está encajonado como en Itaipú, que viene por una especie como el río Colorado, no tan grande como el río Colorado, pero el río está como encañonado. Entonces ahí el paredón que tuvieron que construir es gigantesco. El de Yacyretá tiene 30 metros más o menos de altura, ¿sí? Bueno, yo participé en el año 2000 en un trabajo, ahí recibí una mención, en un posgrado que hice de evaluación de impacto ambiental de la represa Yacyretá. Esta represa ya había sido construida cuando yo hice el estudio y no funcionaba a pleno, o sea, tenía una capacidad instalada para funcionar, pero por cuestiones de reubicación de la gente que quedaba afectada por la inundación de la represa, que tuvo que luego ser relocalizada, produjo un impacto ambiental en ese sentido enorme. Más de 30.000 personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares, porque todos sus hogares quedaron inundados. Bueno, cuando yo hice el estudio era para elevar la cota del río para que funcionara la represa a su máximo poder, ¿no? Entonces, el nivel de cota era 82 metros sobre el nivel del mar que se pretendía. En ese momento estaban 76 y hoy funciona con 83 metros. Si bien el caudal del río ha bajado, entonces está funcionando a mitad de su potencia más instalada, ¿sí? Más o menos. Porque el río, ahí en Yacyretá, con un caudal medio de 12.000 a 15.000 metros cúbicos, en este momento no llega ni a los 7.000. ¿Está bien? Lo mismo pasa en los puertos, que se vieron muy afectados por la bajante. Bueno, una pregunta sobre las represas. Y te había preguntado previamente sobre la navegabilidad. O sea... Sí, bueno, eso, en las represas, hoy justo leía una cosa que tenía que ver con esto. En la represa de tanto de Yacyretá, bueno, Itaipú no estoy muy seguro cómo es, pero Yacyretá sí, hay esclusas que funcionan parecidas a las que hay en el Canal de Panamá, ¿está bien? Que permiten subir los barcos, generalmente son barcazas, no barcos de gran calado, ¿sí? Hay un calado más o menos importante para estos ríos porque el Paraná es un río bastante profundo, porque es muy caudaloso, ¿no es cierto? Entonces eso permite la navegación por esos ríos. De ahí siempre que haya un dragado suficiente y eficiente, porque... Sí, el dragado lo hacen más en el curso inferior del río, donde se hace mayor sedimentación. Eso también es un problema importante, porque el dragado estaba concesionado, ¿sí?, por empresas privadas que hacían la explotación de la arena, porque esa arena que sacan del dragado también es un impacto ambiental muy importante, gigantesca cantidad de arena, se usa en Vaca Muerta, ¿sí? En Vaca Muerta hay un proceso para extraer el gas y el petróleo que se llama fracking. Entonces inyectan arena con agua y productos químicos a alta presión para romper ese fracking, porque el petróleo y el gas están encerrados en burbujas de piedras que son como cristales que hay que romper para extraer luego el gas y el petróleo, ¿sí? ¿Cómo se hace el transporte de la arena hasta Vaca Muerta? Ahí está, hay varias formas. Una
casi todo es por transporte terrestre. Hay rutas de acá de la zona que han quedado destruidas por los camiones que llevan la arena. Además, la arena vuela, produce problemas de contaminación ambiental, etc. Bueno, otra manera de transportar es hasta el puerto de Bahía Blanca y de ahí en tren hasta Vaca Muerta. ¿Está bien? Y hay otras, esas son las principales vías en las que llevan la arena. Por camiones, vía ruta, o bien por vía fluvial desde el sur de Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia argentina que depende muchísimo del río Paraná, ¿está bien? Ahí vos recién hablabas del túnel subfluvial, que fue construido en la década del 70, que une las capitales de Entre Ríos con Santa Fe, ¿sí? Que es otra provincia que depende del río. Y en la provincia de Santa Fe hay un puerto, una ciudad, la segunda ciudad, tercera o segunda de la Argentina, que es Rosario, que tiene 70 kilómetros de puerto. Es una ciudad donde de ahí sale casi todo los cereales de la Argentina que exporta, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esta vía fluvial se usa para importar, o sea, vienen, por ejemplo, por esa vía petróleo y otras cosas, ¿sí? Tiene un impacto directo en la economía de la región. Para, y ahora, en lugar de para ilustración de la teleaudiencia, ¿podrías detallar la ubicación, la localización del complejo de Vaca Muerta? Mirá, Vaca Muerta está en la Patagonia, al sur de Argentina. Está exactamente en la provincia de Neuquén. Neuquén es una provincia patagónica, o sea, queda más o menos en el paralelo 38, no estoy muy seguro de eso, pero Vaca Muerta está en la provincia de Neuquén, ¿sí? Es hay una zona de yacimientos petrolíferos y gasíferos muy importante, de las más importantes que hay en el mundo, ¿sí? Pero es un largo trayecto, para el transporte de la arena. Mucho. Imagínate hasta ese lugar desde Buenos Aires son 1000 kilómetros más o menos calculados. Y desde ahí son 1500 kilómetros. Si querés, después te puedo pasar la data exacta de la distancia, que acá no la tengo presente. No es necesario, simplemente para ubicar. Igual esta conversación da para ponerle 3, 4 zoom más, porque sí, sin duda, en tan poco tiempo. Recién estamos hablando y estamos mezclando tanto que puede hasta marear a la gente, ¿entendés? Sí, porque mucha cosa. Sí, viste, a veces uno quiere contar todo y mezcla todo. Espero que no se confundan más de lo que están. No, probablemente van a tener que recurrir a algunos manuales de geografía para poder ubicarse. Por ejemplo, en lo que estamos hablando. Mucha de esta información que yo te estoy dando, datos de potencias y qué sé yo, de las represas, eso lo pueden encontrar fácilmente en Wikipedia, está todo, ¿entendés? Esa información está. Lo que pasa es que hay que buscar lo que a uno realmente le interesa de la información. Bueno, vos me hablabas de las represas. Obvio que producen daño ambiental, ¿no es cierto? Como el caso de Yacyretá, que es la que yo estudié. Y Itaipú, bueno, ni hablar. Y tiene mucho que ver también en esta cuestión del cambio climático, de las represas. Por ejemplo, la represa de las Tres Gargantas o de Trichos de Sam ha producido una inclinación del eje terrestre de 2 pulgadas o algo así, una cosa infinitésima, pero que afecta a algún lado al planeta, ¿sí? Porque tiene una cosa impresionante, es algo de no creer. Lo mismo Itaipú, ¿no? Itaipú también es una cosa de no creer. Yo visité Itaipú hace muchos años y bueno, es impresionante. Itaipú está muy cerca
cerquita de la desembocadura del río Iguazú, cuando se junta con el río Paraná. El río Iguazú es un río, comparado con el Paraná, de menor caudal, seguro. Pero aporta también al río Paraná, en el Alto Paraná hablamos, ¿sí? Y de más o menos unos entre 20 y 50 kilómetros al norte de la desembocadura del río Iguazú y el Paraná, que forman lo que se llama tres fronteras. Ahí limita Argentina, Brasil y Paraguay, en ese punto, ¿sí? Se juntan las tres fronteras. Y ahí está Itaipú, ahí nomás. Con un monolito en cada una de las respectivas unidades geográficas. Los países, exactamente, sí. Ahora, un lugar hermoso. La riqueza hitícola, que era, eso te quería comentar. Que era uno de los valores más importantes que tenía el río Paraná en ese momento tan lejano que te había comentado al principio. ¿Cómo se vio afectado? Porque indudablemente una represa no ayuda precisamente a... Si bien han construido lo que se llama elevadores que llevan los peces, yo he visto, eso es horrible, porque los cargan en unos canastos y los elevan, hay una mortandad enorme de peces, hay muchos peces que desoban aguas arriba de la represa, entonces muchas especies emblemáticas como el dorado, por ejemplo, que es un pez que no hay en otro lugar que no sea en el río Paraná, y el sus surubí, afluentes, y el surubí, por supuesto que es riquísimo, pero bueno, también son dos especies que están en peligro, ¿sí? Aguas abajo de Yacyretá cada tanto se producen gigantescas mortandades de peces, y ahí, por ejemplo, yo estuve leyendo estos días de que los pescadores furtivos que vienen con lanchas a pescar en forma clandestina, generalmente, no quiero hablar para que no piense que es discriminación, pero en este caso son del Paraguay, que vienen a pescar ahí o sea, abajo de la represa de Yacyretá, ¿no es cierto? El agua al caer de la represa, como es, se produce una especie de catarata, produce una enorme mortandad de peces, porque ahí se produce un fenómeno que se llama, son como burbujas que explotan y matan los peces cuando cae ahí. Y ahí es una depredación que no te puedes creer de lo que ocurre ahí. Bueno, contaban de que las lanchas para pescar clandestinamente tiran bombas de estruendo y ahí pescan, ¿sí? Con bombas de estruendo para que no la agarre la prefectura y esas cosas. Claro. Cuando suben a la superficie por resultado de la explosión, los capturan. Sí, es muy complejo lo que está pasando. Ahora, pero bueno, el ser humano no tiene salida, te digo, en ese sentido, porque eso no lo hace el gobierno, lo hacemos nosotros, las personas. Digo nosotros porque yo como pescado, ¿entendés? Todavía no pude ser vegano, algún día espero. Acá tampoco. Menos mal que las vacas no nadan en esos afluentes, porque si no... ¿Viste qué cosa? Sí. Bueno. Qué suerte corrió el informe, el estudio que hiciste. Sí, el estudio que yo hice tiene que ver con la elevación de la cota del río Paraná para que la represa de Yacyretá funcionase a su máxima potencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía una capacidad instalada que estaba siendo desaprovechada y se estaban deteriorando las turbinas por un efecto que se llama cavitación, que se iba al no funcionar, un problema técnico, ¿sí? Entonces se iban rompiendo las turbinas, son turbinas se llaman turbinas Kaplan, las que hay en Yacyretá, que imagínate lo que salen de esas turbinas, son unas cosas gigantescas. Yacyretá tiene 20 turbinas y ahora amplió su capacidad de Yacyretá porque había una parte, porque Yacyretá está construida sobre una isla, así que es la isla Pipé. Y en esa época en Paraguay gobernaba
un presidente se llamaba Alfredo Stroessner, que en paz descanse, un dictador de la época stalinista, digamos. Bueno, no quiero meterme en ese tema, pero vale, ¿no es cierto? Él iba a pescar ahí, eso es una anécdota que estoy contando, ¿no es cierto? Porque yo al estudiar el caso recibí esta información. No quería que le inunden donde él iba a pescar, que era justamente en esa isla. Y bueno, tuvieron que hacer un desvío en una construcción de un embalsamiento de más de 60 kilómetros, un dique, ¿sí? O sea, Yacyretá es un caso bastante raro en la construcción de represas porque es un dique gigantesco que va sobre una isla. Y todo lo que había en la isla que fue inundado tuvo que ser relocalizado. Las especies animales, sobre todo animales. Ahí está todo apuntado en la cantidad de especies que fueron rescatadas y qué sé yo. Por eso demoró bastante Yacyretá en llegar a funcionar como ahora a la plenitud. En el año 2011, acá tengo anotado, la presidenta de ese momento Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, pusieron en marcha el fin de la represa. O sea, esto que yo, el estudio que hice en el año 2000, de la elevación de la costa del río, se concluyó en el año 2011, que es cuando la represa empezó a funcionar a la máxima potencia. Mirá, cuando se construyó la represa, el Banco Mundial aportó $1.000 millones para la construcción de la represa. Así que imagínate lo que es. Y la represa de Yacyretá, en la época que estaba la economía un poco mejor, antes de la pandemia, aportaba casi el 40% de la energía de la Argentina, energía eléctrica. O sea, es bien importante. Sin duda. Y bueno, por el río, sí, claro. Bueno, por la hidrovía, que va por la represa de Yacyretá, ahora pasan barcazas. O sea, hoy leí que había una caravana de más de 60 barcazas que pasaron estos días por ahí, ¿sí? Que transportan soja de Paraguay hacia afuera. Porque Paraguay, en Argentina, tiene Puerto Libre, en Rosario, que les comentaba, es una ciudad portuaria, la más importante del río Paraná. De ahí sale casi toda, más que de Buenos Aires, ¿no? de Rosario, toda la producción agrícola de Argentina, de Paraguay y de Bolivia, porque Bolivia es un país como Paraguay, que no tienen salida directa al mar, son países mediterráneos. Bolivia tiene unos cuantos kilómetros que comparte el río Paraguay en frontera con Brasil, ¿sí? Entonces, por ahí también la hidrovía para Bolivia es bien importante, porque salen minerales por ahí. Imagínate, todo eso viaja por el río Paraná y contamina también el río Paraná, porque los buques, si bien la mayoría funcionan con gas, también contaminan. O sea, es un fenómeno de alta complejidad. Nos queda poco tiempo. En su momento hubo serias discusiones entre Argentina y Brasil por la elevación de las cotas correspondientes a Yacyretá e Itaipú. ¿Por qué se daba eso? Mirá, Yacyretá no afecta directamente a Itaipú, pero intermedio entre Yacyretá e Itaipú existe el proyecto de construir otra represa que se llama Corpus, que es el doble de grande que Yacyretá, el tamaño, que junto con Yacyretá más o menos generarían la mitad de lo que genera Itaipú. ¿Es un proyecto binacional o solamente...? Sí, no, es binacional, es el río Paraná entre Paraguay y Argentina. Eso está en un lugar que se llama Corpus. Corpus es una localidad de Misiones. Imagínate, queda a unos 100 kilómetros al norte de Posadas. Para tener otra idea, unos 150 kilómetros al sur de Iguazú. Pero esa represa de Corpus
hace unos años la provincia de Misiones, que tiene, digamos, es una provincia avanzada, no porque yo sea misionero, a pura cepa, como se dice, guaraní. A mí me decían el indio rubio cuando yo era chiquito, porque era rubio y andaba descalzo, era un indio, hablando bien como lo que es el indio, no el nativo, el guaraní. O sea, soy un guaraní rubio, un guaraní eslavo, digamos, porque soy de origen eslavo. Esta represa, Misiones, creó hace muchos años, justamente una provincia que fue muy afectada por la deforestación, un ministerio de ecología, o sea, es el único que hay en la Argentina en aquel tiempo y pocos en el mundo. Bueno, eso convocó a un plebiscito en la provincia de Misiones para ver si la gente quería o no la represa, y fue negado. O sea, el proyecto está encajonado por un plebiscito que impidió que se construya esa represa, si no ella estaría construida, ¿sí? Y ahí estaba el conflicto con Brasil, porque dependía de la cota de Corpus que no afecte a la represa de Itaipú. Eso generó un conflicto que casi se llegó a un conflicto bélico con Brasil allá por los años 70. ¿Sí? No sé, vos seguramente te debes acordar algo de eso. ¿Qué? Cuando hubo conflicto con Brasil por la represa de Corpus. ¿A qué nivel llegó el proyecto? ¿Solo quedó en la planificación? Sí, no, y ya estaba todo el estudio para hacer la represa ya. Pero no hubo trabajo de campo. Se iba a construir. No. Eso quedó dormido, por ahora. Se nos acaba el tiempo y se va a cortar. Como son tan cuestionadas, ya en 10 minutos, 5 minutos se corta. Digo, como son, sí, estoy viendo el reloj ahí atrás. Sí. Bueno, yo igual, cuando quieran seguir con esta conversación, yo estoy disponible para ustedes cuando quieran. Gracias, Luis, por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Y un abrazo para ustedes. Por favor. No me corten, no, quédense todavía. Saludamos a Martín Miranda, que nos está mirando, y a Miguel Ángel Ruiz Díaz. Vamos a volver a saludar a nuestros auspiciantes: Peralta Law Group, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8707, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109, Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Feldman, 702-238-4374, y pueden encontrar Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parras, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.